Buenos días, soy el estudiante José Iván Lara Maldonado de Trabajo Social de primer semestre de la Uni Simón Bolívar. Tengo tres preguntas a responder. Primero, ¿el voto debería ser obligatorio en Colombia? Segundo, ¿se debería pedirle a los jóvenes a los 16 años ya ejercer el derecho al voto? Y la tercera, ¿cuáles serían las mejores estrategias para promover el no abstencionismo en las votas en el día de las elecciones? Dos, tres, ya. Eh, ¿Considera que el voto debería ser obligatorio en Colombia? Sí, lo considero porque con un voto obligatorio pues hay más democracia. ¿Considera que para incentivar la participación política en los jóvenes se permita votar a los 16 años? Sí, estoy de acuerdo porque así se le da participación a los jóvenes a temprana edad. ¿Y cuál podría ser la mejor estrategia para evitar el abstencionismo en Colombia como tal? Que los políticos cumplan lo que prometen, le cumplan al pueblo lo que ellos prometen cuando están en campaña. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Considera que el voto debería ser obligatorio en Colombia? Sí, ¿Cuál sería la mejor, si considera que los jóvenes a los 16 años deberían votar? sí, claro. ¿Y cuál sería la mejor estrategia para evitar el abstencionismo en Colombia? Que los partidos políticos dieran unos nuevos proyectos y se los mostraran al pueblo. ¿Listo? Muchas gracias. Primera pregunta. ¿Considera que el voto debería ser obligatorio? Sí, señor. Es mejor que sea obligatorio para que todos eh, tengan la oportunidad de expresar su condición con el voto. ¿Usted pensaría que es una buena estrategia proponer que los jóvenes a los 16 años puedan votar? No, ¿Cuáles serían las mejores estrategias para que se evitara el asentismo en Colombia? pues que los candidatos buscaran buenas propuestas, pero además que las buscaran, les cumplieran a la gente, porque es que ellos proponen y no cumplen. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta. ¿El voto debería ser obligatorio en Colombia? No. A diferencia de muchos países en el mundo, el sistema electoral en Colombia no obliga a los ciudadanos a participar como tal. El voto o sufragio universal es un derecho que todos los ciudadanos mayores de 18 años ya deberían estar ejerciendo. Sin embargo, el promedio de participación en Colombia en elecciones es del 45%. Menos de la mitad de las personas habilitadas a votar lo hacen como tal. Entonces, ¿por qué el voto en Colombia no es obligatorio? A pesar del notorio abstencionismo en el país, el voto sigue siendo un derecho libre a elegir como tal, porque el voto cuenta con cuatro cualidades como tal, que es universal, secreto, directo y facultativo. Esa cuarta característica es la que impide la obligatoriedad. Así fue concedida en la Constitución y las normas electorales del país. Se entiende que obligar a una persona a ejercer el derecho a votar o el sufragio universal impide como tal ejercer su pleno derecho de libertad. Y es más porque tampoco puede ejercer tampoco su derecho al voto al blanco. Segunda pregunta. ¿Considera que para incentivar la participación en jóvenes en la política se debería permitir a los 16 años votar? Estoy en una posición entre el sí y el no. El sí es porque a los jóvenes a los 16 años ya cuentan ya con, digamos, muchos derechos, ya cuentan con poder emanciparse, poder sacar licencias de vida, etcétera. Pero en la posición del no también hay muchas variables que van determinando. Primero se determina muy bien que los jóvenes a los 16 años son muy manipulables. O sea, literalmente pueden encontrar un partido político que, digamos, satisfagan esas necesidades que ellos se sienten vulnerados como tal. Pero como tal, los jóvenes a menos de 16 años también podrían votar. Pero ¿qué pasa? Que ahorita los jóvenes como tal no están incentivados en la política como tal, porque ya no leemos periódicos, ya no leemos noticias, ya no estamos informados de la situación actual del país, no conocemos literalmente la realidad del país como tal. Nosotros podemos conocer lo que es pobreza, pero no conocemos lo que es pobreza extrema. Nosotros podemos entender una cosa de no comer un día, pero hay familias que no comen por casi una semana. Así que esa realidad nosotros como tal la desconocemos. Como tal, nosotros no entendemos la realidad del país porque aún no la hemos vivido. Y es por esa parte que los jóvenes aún no contamos con esa capacidad.
Porque si hiciéramos preguntas, si cuestionábamos todo lo que hay en el país como tal, y si cuestionábamos también las decisiones de nuestros actuales dirigentes, entenderíamos cómo es la política en el país, que es participativa, en la que todo el mundo tiene derecho a participar como tal. Así que mi posición está entre un sí, en cuando los jóvenes ya sepan cuáles son sus derechos y comiencen a preguntar. Pero el no, si son jóvenes que aún no cuentan, digamos, con esa capacidad de entender muy bien la realidad del país aún. Y si aún no lo entendemos, es momento de, como tal, ponerse las pilas y entenderla. Y bueno, respondiendo a la última pregunta, ¿cuál podría ser la mejor estrategia para evitar el abstencionismo en Colombia? Para evitar el abstencionismo en Colombia es estar mejor informados sobre lo que serían los nuevos programas políticos de ahora. ¿A qué me quiero yo referir? Me refiero muy bien a lo que serían charlas, debates y conferencias con los candidatos presidenciales. Pero ¿cómo se haría? Muy fácilmente las universidades de ahora ya cuentan con programas en donde se llegan a los que son a los candidatos presidenciales, en donde se llegan a ver charlas, talleres pedagógicos, en donde los candidatos llevan su programa de gobierno e intentan, por así decirlo, mostrárselo a los jóvenes de ahora. Digamos, puedo poner un ejemplo, digamos La Sabana, que tiene el programa de Elige Bien, en donde llevan los candidatos y los candidatos proponen y hacen talleres pedagógicos con los jóvenes de tal manera que muestren sus programas de gobierno para la situación actual del país. Está también la otra de la Universidad de Londres, donde ponen marcha y comienzo con pedagogía electorales, que digamos, por así decirlo, generen conciencia con los jóvenes y entiendan cuál es su derecho de participación como tal al elegir al actual gobernante como tal. Está también la Universidad de los Andes, que pone también la tarea de crear debates también tanto con senadores, Cámara de Representantes y con el presidente de la República y candidatos también presidenciales como tal. O sea, son programas que como tal llevan a los actuales dirigentes y también a los que son o se están postulando o van a ser ya precandidatos para cualquier posición o, es, o estado como tal en el que quieran participar. Y está también a lo último la Javeriana, que hacen ferias pedagógicas electorales en donde los candidatos van y cuentan su programa de gobierno y los jóvenes tienen que elegir en ese mismo momento con cuál se sienten más identificados, como cuál sería el mejor plan de acción para ayudar a la realidad del país de ahora.